Bienvenidos todos. Ya últimos días de junio y entrar al segundo semestre de este año, que ha sido un año muy peculiar, ¿no? Donde nos hemos pasado el mayor tiempo del año encerrados en casa, y pues a ver cómo nos pinta el segundo semestre. Fíjense bien, para esta ocasión, para este lunes, preparamos un tema que en lo personal, yo he visto que las empresas cometen muchos errores al momento en que determinan las fluctuaciones cambiarias, ¿no? Por eso es que quisimos tocar este tema. Me parece que es importante, sobre todo en las empresas que son agropecuarias o que son de régimen que acumulan al cobro, deducen al pago, porque ahí hemos encontrado de verdad muchos errores y creo que vale la pena que lo aterricemos. La verdad que también espero que la participación de ustedes nos ayuden a disiludar, ¿cómo se dice? Que podamos entenderle entre todos mejor este tema, ¿no? De las fluctuaciones. Vamos a empezar más o menos con un poquito de los antecedentes de lo que son las NIF, las NIC, que tienen que ver en este tema, y posteriormente vamos a ver los efectos fiscales ya de las fluctuaciones cambiarias, que creo que ahí seguramente es donde vamos a encontrar los errores a los que me refiero. Muy bien, vamos a ver los aspectos contables y fiscales. Vamos a empezar precisamente por lo que es la definición de la fluctuación cambiaria, que es la diferencia resultante de convertir transacciones o saldos denominados en monedas extranjeras a otra moneda, utilizando diferentes tipos de cambios, o de convertir información financiera de moneda de registro a la funcional o a la habitual, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Pues establecer las normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y de las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante, y la conversión de su información financiera a una moneda de registro. Es importante porque podemos tener diferentes empresas en diferentes países donde las monedas son diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que convertir. No solamente es el tema de la evaluación, sino también el convertir estados financieros de una moneda a otra moneda, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. La NIF, esta NIF que tenemos aquí, es aplicable para el reconocimiento en la moneda de registro de las transacciones y saldos en moneda extranjera, la conversión de estados financieros de operaciones extranjeras de la moneda de registro a la funcional y de esta a la del informe, que se incluyen en los estados financieros de la entidad informante, y a la conversión de estados financieros de cualquier entidad a la moneda de informe elegida, ¿no? O sea, tenemos que ver, y ahorita vamos a ver algún ejemplo, ¿sí?, de cómo tenemos que hacer esto, ¿no? Esta NIF también permite a la entidad hacer la presentación de sus estados financieros a una moneda de informe diferente, ya sea a la moneda de registro, a la funcional o a ambas. Incluso permite a la entidad que haga varias presentaciones de sus estados financieros en monedas diferentes, siempre que se atienda, obviamente, el proceso de conversión establecido en esta NIF. Las transacciones en moneda extranjera son aquellas realizadas por la entidad informante cuyo importe se denomina o se realiza en una moneda diferente a la que se utiliza normalmente en la empresa que está informando, ¿no? Ahora, la fluctuación cambiaria o la diferencia en cambios, que la conocemos de diferentes maneras, ¿no? O sea, como fluctuación cambiaria, como diferencia en cambios, ¿sí? Pero al final es convertir transacciones o saldos denominados en moneda extranjera a otra moneda, utilizando diferentes tipos de cambios, y convertir información financiera de la moneda de registro a la moneda funcional, ¿no? Cuando hablamos de moneda funcional es a la moneda que se va a reportar, ¿no? Entonces, es dos cosas: saldos en moneda extranjera, convertirlos, o estados financieros, convertirlos también a
a una moneda diferente. Ahora bien, esta NIF, precisamente la B15 de la que estamos hablando, me dice que una operación extranjera es una entidad jurídica o una unidad generadora de efectivo cuyas operaciones están basadas o se llevan a cabo en un entorno económico o moneda distintos a los de la entidad informante. Tal es el caso de una subsidiaria, una asociada, una sucursal, un negocio en conjunto o cualquier otra entidad que tiene una moneda funcional distinta a su moneda de informe. Por ejemplo, si una subsidiaria que se encuentra en Brasil y su moneda funcional es el real brasileño, pero tiene que informar en pesos mexicanos porque su controladora está en México, pues entonces precisamente esta NIF habla de esa conversión de estados financieros de reales brasileños a pesos mexicanos, ¿no? Una subsidiaria mexicana, la cual, no obstante que opera en México, al igual que su controladora, tiene como moneda funcional el dólar, mientras su moneda de informe es el peso mexicano, que es la moneda en que informa su controladora, ¿no? O sea, también puedo yo, a pesar de que estoy en México y mi moneda es pesos mexicanos, puedo tener como política informar en dólares. Entonces también tengo que hacer esa conversión y esta NIF es muy, muy, muy importante para ella. Toda transacción, ¿cómo funciona esto? Hay un reconocimiento inicial. El reconocimiento inicial que me dice que toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro aplicando el tipo de cambio histórico. La fecha de una transacción es aquella en la cual dicha operación se devenga, ¿sí? Cuando se realiza la operación y cumple con las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las normas de información financiera. La fecha de una transacción es aquella en la cual dicha operación se devenga y cumple con esas condiciones de las que hablamos ahorita. Parece que esto está repetido. Ahora bien, tenemos que reconocer posteriormente ese saldo de moneda extranjera, ¿no? ¿A qué fecha? Pues a la fecha de cierre de los estados financieros. Ahí tenemos que reconocerlo también. Los saldos de partidas monetarias derivados de transacciones en moneda extranjera y que están denominados precisamente en esa moneda, pues deben de convertirse al tipo de cambio del cierre del periodo que se va a informar, ¿no? Regularmente lo hacemos al cierre de cada mes. Y también es importante hacer un tercer reconocimiento, acuérdense, es reconocerlo en la fecha en que se realizó la operación, en que se devengó la operación. Segundo, reconocerlo al cierre de cada ejercicio o al cierre de la fecha en que estamos presentando los estados financieros. Regularmente es al cierre de cada mes. Y el tercer momento de reconocimiento es al momento en que se realiza el pago o el cobro, ¿sí? Entonces, ese es el tercer momento. Todas las transacciones de moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio del día y del momento en que se realizó tanto el cobro o el pago, ¿no? Y esas diferencias derivadas de los mismos deben de reconocerse como ingreso o como gasto en el estado de resultados integral en el periodo que se originan, con excepción de aquellos que se capitalizan, ¿no? Ahora, otro punto que es muy importante es tener en cuenta, porque esta NIF de eso me habla, ¿sí? De tener en cuenta las partidas que son monetarias de las partidas que no son monetarias, ¿no? Y esta definición también está en la NIF 15, que me dice que son partidas monetarias aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales, sin tener relación con precios futuros de determinados bienes o servicios. Su valor nominal no cambia por los efectos de la inflación, por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas monetarias, por ejemplo, el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones de pagar dinero. Mientras que las partidas no monetarias son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha inflación, no tienen un deterioro en su valor. Estas pueden ser activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable. Y son partidas no monetarias, por ejemplo, los inventarios, el activo fijo, los intangibles, entre otros. ¿Por qué tomamos este concepto de partidas monetarias y no monetarias? Precisamente por este tema que vamos a tocar aquí, que se llaman anticipos de clientes o anticipos a proveedores, ¿sí?
Este es uno de los puntos que encontramos frecuentemente con errores en las empresas, porque cuando yo recibo un anticipo de un cliente en dólares, por ejemplo, o doy un anticipo a un proveedor en dólares, regularmente le damos el mismo tratamiento de estar valuando al cierre de cada mes, ¿sí? Cuando la NIF es muy clara. Fíjense bien, aquí la pregunta es, ¿estos anticipos de clientes o estos anticipos a proveedores generan fluctuación cambiaria? Esa sería la pregunta, si generan fluctuación cambiaria. ¿Sí? Aquí el tema, vamos a verlo, ¿sí? Es, los anticipos, esos anticipos a los que me refiero, son importes parciales o totales, otorgados o recibidos, que generan una obligación futura de recibir o de transferir un bien o de prestar un servicio. O sea, no es el recibir dinero, sino es un bien o un servicio. Muchos de estos anticipos son otorgados o recibidos en moneda extranjera, lo que genera dudas en su manera de evaluar posteriormente, tras su reconocimiento inicial en los estados financieros. ¿Ok? Esa es precisamente la duda, ¿no? Para resolver o para poder tener certeza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, pues hay que ir a las normas internacionales de contabilidad, en la NIC 21, ¿sí? Que dice que la característica esencial de una partida monetaria es el derecho a recibir o la obligación de entregar una cantidad fija o determinada de unidades monetarias. Por el contrario, la característica esencial de una partida no monetaria es la ausencia de un derecho a recibir o la obligación de entregar una cantidad fija o determinada de unidades monetarias, como por ejemplo los pagos por anticipado de bienes y servicios, activos intangibles, entre otras. O sea, la diferencia ¿cuál es? Que cuando yo doy anticipos o recibo anticipos, no tengo la obligación de entregar o de recibir unidades monetarias, sino más bien una cosa o prestar un servicio, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, empezamos a dilucidar qué es lo que tenemos que hacer. El párrafo 42.2 de la NIF 5 también, que me habla de pagos anticipados, también me dice que los montos pagados en moneda extranjera, fíjense lo que dice, los montos pagados en moneda extranjera deben reconocerse al tipo de cambio de la fecha de la transacción, es decir, al tipo de cambio histórico, según se define en la NIF 15, conversión en monedas extranjeras. Y dichos montos no deben modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias entre la moneda funcional y la moneda extranjera en las que están denominados los precios de esos bienes y servicios relacionados con tales pagos anticipados. Entonces, vamos ya viendo qué es lo que tenemos que hacer con los anticipos de clientes, con los anticipos a proveedores o con cualquier pago anticipado, ¿no? Que me dicen muy clarito que debe de mantenerse, ¿sí?, el tipo de cambio de la fecha en que se realizó la operación sin que haya en el futuro posteriores valuaciones, ¿no? También el párrafo 51 de las NIF 9, que habla de pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, dice, los anticipos de clientes deben reconocerse como pasivos por el monto de efectivo o, en su caso, por el valor razonable de los bienes o servicios recibidos en el momento de la transacción. Y me dice muy claramente, los anticipos en moneda extranjera deben reconocerse al tipo de cambio de la fecha de la transacción, es decir, al tipo de cambio histórico, según se define en la NIF B15 que vimos ahorita, y dichos montos no deben modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias entre la moneda funcional y la moneda extranjera en las que estén denominados los precios de los bienes y servicios relacionados con tales cobros anticipados, ¿no? Entonces, bajo este esquema podemos definir que todos los anticipos otorgados o recibidos en moneda extranjera no deben generar diferencias en cambio, al no existir el derecho de entregar o recibir unidades monetarias, sino bienes o servicios. Todo anticipo en moneda extranjera debe de permanecer al tipo de cambio de la fecha de la transacción, ¿ok? Y este es uno de los errores que encontramos, que regularmente en las empresas
se van también actualizando las fluctuaciones por los diferentes tipos de cambio a cada cierre de periodo. Pues aquí anticipos de ningún tipo se deben de revaluar. Ese es el primer punto que podemos concluir de este análisis, ¿no? Luego ya vamos a entrar ahora sí a los efectos fiscales de las fluctuaciones cambiarias, ¿sí? Los efectos fiscales, ¿sí? Las operaciones celebradas en moneda extranjera están sujetas a variaciones en su equivalencia en moneda nacional debido a los diferentes tipos de cambios de las divisas. Eso es normal. Esa variación de los valores es lo que normalmente conocemos como fluctuación cambiaria. Ahora, la fluctuación cambiaria obviamente puede generarme una pérdida o una ganancia. La pérdida representa una deducción fiscal para el contribuyente y la ganancia representa un ingreso acumulable para el contribuyente, pero siempre y cuando se trate de contribuyentes que acumulan o deducen al devengado, ¿sí? ¿Por qué a este tipo de contribuyentes? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero si soy un contribuyente que acumula o deduce al cobro o al pago, es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Pero aquí, esta pérdida cambiaria es una deducción fiscal, sí, si soy contribuyente del régimen, voy a decirlo así, general, ¿sí? La ganancia es acumulable, sí, si soy contribuyente del régimen general o de régimen devengado. Si soy un contribuyente, sea persona física, que acumula, deduce al cobro, al pago, o se hace un régimen especial como las sociedades civiles, como los régimen agapes, esos tampoco les va a aplicar esta partida tal cual como la estamos viendo. Espero más adelantito poderla explicar y que quede claro. Ahora bien, para algunas partidas, la fluctuación cambiaria se presenta únicamente en un régimen devengado, que es el que puede causar el impuesto antes de que la operación se vuelva líquida, antes de que se pague, antes de que se cobre, lo que implica la generación de un impuesto a una tasa cambiaria y su posterior materialización a un tipo de cambio distinto. En el régimen de flujo de efectivo no existe variación en el valor de las operaciones, puesto que las contribuciones se generan únicamente en el momento de pago-cobro y sobre el valor de ese pago, de ese cobro. Sin embargo, financieramente se debe de generar las diferencias cambiarias, solo que no siempre tendrán efectos fiscales. Esta es la parte importante. Y este es precisamente donde hemos encontrado errores muy, pero muy importantes en las empresas, porque las empresas que acumulan o deducen al cobro al pago generan las ganancias o las pérdidas cambiarias exactamente igual que las empresas que acumulan al devengado o que deducen al pago, digo, al devengado también. Entonces, ahí hay un problema importante que quiero ahorita, espero que quede claro, ¿no? Y de verdad que este problema que estamos viendo aquí de este tipo de contribuyentes, hemos encontrado errores de acumulación millonarios, ¿eh? O errores de deducción millonarios, de verdad, ¿sí? Sobre todo empresas que tienen una gran operación de exportación o de importación, que manejan muchas cuentas en moneda extranjera, de verdad que ahí encontramos muchos errores. Fíjense bien, ¿qué tipo de cambio debemos de utilizar? Bueno, el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo tercero, me dice que para determinar las contribuciones y sus accesorios, se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate. El tipo de cambio al que se haya adquirido la moneda de que se trate, ¿eh? Y no habiendo adquisición, o sea, si no hay adquisición de moneda, se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquel en que se causan las contribuciones, ¿sí? Que eso es lo que regularmente las empresas o en las empresas hacemos, ¿no? Al final de cuentas, a lo que nos vamos es al tipo de cambio que se publica en el Diario Oficial por el Banco de México, ¿no? Ahora, este propio párrafo me dice que los días en que en el Banco de México no haya publicación,
entonces se tomará el último tipo de cambio publicado, ¿no? Porque hay días que son inhábiles, entonces puede que no haya publicación. ¿Qué me sigue diciendo esto? Me sigue diciendo que la equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar de los Estados Unidos de América, que regirá para efectos fiscales, ¿sí? Euros, yen, no sé, la moneda brasileña, cualquier otro, ¿sí? Entonces me dice, se calculará multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el párrafo tercero del presente artículo, el que vimos ahorita, por el equivalente en dólares de la moneda que se trate, de acuerdo con la tabla que mensualmente publica el Banco de México durante la primera semana del mes inmediato siguiente a aquel al que corresponde. O sea, que básicamente lo que me dice aquí es que cuando tenga, por ejemplo, euros, entonces primero voy a transformar los euros a dólares, ¿sí? Y luego de dólar, en su caso, a pesos, pues. O al revés, porque puede ser también que mi interés es que se muestren los pesos, los quiero mostrar en euros. Entonces tengo que ir al revés. Primero los pesos a dólares y luego los dólares a euros, ¿sí? Entonces ese es la forma, cuando sean moneda diferente al dólar americano, ¿no? Por otro lado, el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me dice que se dará el tratamiento que esta ley establece para los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo los correspondientes al principal y al interés mismos. Y luego viene una condición que es muy importante, fíjense lo que dice, la pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, establecido por el Banco de México, que al efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día en que se sufra la pérdida. ¿Qué es más o menos esto? Más o menos lo que es que al final de cuentas, imagínense que yo negocio un tipo de cambio muy caro, porque recordarán que por acá más atrás veíamos que el tipo de cambio en que se haya adquirido la moneda extranjera, ¿sí? Entonces, este párrafo lo que hace es que no te hagas el vivo, pues, o sea, hay un tope. El tope para que las pérdidas sean deducibles es utilizando el tipo de cambio que publica el Banco de México, ¿sí? Si tú negociaste un tipo de cambio carísimo, ese no es problema. Tú vas a pagar, no sé, voy a inventar, a 25 pesos el dólar, pero va a ser deducible solamente al tipo de cambio que esté en el diario oficial, ¿sí? Entonces, ese es otro tema que puede generar errores en las empresas. Ahora, el procedimiento que se debe llevar a cabo para estar constantemente actualizando el saldo real que se tiene de pesos en las cuentas es hacer un ajuste mensual, como decíamos hace un momento, ¿no? O sea, la evaluación al momento en que se realiza la operación y la evaluación al cierre de cada mes, ¿no? Y luego un tercer momento a la evaluación a la fecha en que pago, ¿no? Obviamente, si hay una utilidad, pues esa utilidad se debe considerar como un ingreso acumulable, ¿sí? Si hay una pérdida, pues esa pérdida se debe considerar como una deducción autorizada, ¿no? Si la moneda que se utiliza no es el dólar, esta tendrá primero que convertirse a valor en dólares americanos y después proceder al valor en pesos, ¿sí? Que es lo que ya veíamos hace un momentito. Ahora bien, fíjense bien, régimen fiscal en base a flujo de efectivo. Hay muchas empresas que tributan conforme al flujo efectivo, ¿no? O al régimen de efectivamente cobrado, mejor dicho, ¿sí? Acuérdense que el artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me dice que para los efectos de esta sección, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos o cobrados. Mientras que el 105 me dice que son requisitos de las deducciones que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate, o sea, que estén efectivamente pagadas también, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un efecto diferente. La aplicación de la fluctuación cambiaria es diferente.
dependiendo del régimen fiscal en que se encuentre. Ya lo veíamos hace un momento. La diferencia entre un contribuyente que acumula de acuerdo a lo devengado de aquellos que acumulan de acuerdo a lo efectivamente cobrado. Esto puede hacer una gran diferencia e incluso financieramente mostrar una utilidad o pérdida, pero fiscalmente pueden impactar para un resultado totalmente contrario. Y aquí nosotros como firma lo que recomendamos utilizar son las siguientes cuentas contables. Fíjense bien, estoy hablando específicamente de un régimen que acumula al cobro o deduce al pago, ¿sale? Aquí, cuando estamos hablando de este tipo de contribuyentes, utilizamos 4 cuentas, ¿sí? La ganancia cambiaria, pero con una subcuenta para definir si esa ganancia cambiaria es acumulable o no es acumulable, ¿sí? Y luego la cuenta de pérdida cambiaria, pero con una subcuenta que me define si esa pérdida cambiaria es deducible o es no deducible, ¿sí? Son financieramente, tanto la ganancia cambiaria como la pérdida cambiaria tiene un efecto financiero, pero fiscalmente ahí la separamos porque puedo tener ganancias cambiarias no acumulables, puedo tener ganancias cambiarias que sí son acumulables, puedo tener pérdida cambiaria no deducible o puedo tener pérdida cambiaria deducible. Entonces es importante que llevemos ese control porque obviamente esas cuentas tienen un efecto fiscal de manera importante. Por ejemplo, vamos a ver aquí ejemplos de operaciones pactadas en moneda extranjera con contribuyentes que acumulan de acuerdo a lo devengado y con contribuyentes que acumulan o deducen de acuerdo a lo efectivamente cobrado o pagado, ¿sí? Y vamos a ver una venta y cobro de mercancías, vamos a ver compra de materiales a crédito y el pago, obviamente todas en moneda extranjera, un préstamo recibido por la empresa en dólares americanos y compra de valores, bonos de inversión en dólares americanos y posterior venta, ¿no? Vamos a ver aquí. Fíjense bien. Aquí ya entramos un poquito a tratar de clarificar este punto del que me he estado refiriendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una venta de un contribuyente que es una comercializadora, que al ser comercializadora obviamente tributa en el régimen general de las personas morales, ¿sí? Entonces, ¿qué vendió? Tomates Saladez el 30 de diciembre a un tipo de cambio de 20.7314, $100,000. Obviamente, como es tomate, pues no hay IVA, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer la provisión de la venta, porque es una venta a crédito. Es una venta a crédito. Entonces, venta de tomate, factura fulanita de tal, cargo a clientes, con fecha 30 de diciembre, que es cuando se hizo la operación, 2.073.140, los $100,000, obviamente el tipo de cambio de 20.7314, con abono a ventas de exportación, 2.073.140. Simple. Tengo una cuenta por cobrar, ¿sí? En dólares, $100,000. Pero esta operación se realizó el 30 de diciembre. Entonces, es el primer momento de evaluación, al momento en que se realiza la operación. Luego viene un segundo momento, que es a la fecha de presentación de los estados financieros, que en este caso estamos hablando del cierre del mes y cierre del año también, 31 de diciembre del 2016. El 31 de diciembre del 2016, el tipo de cambio de 20.7314 que teníamos el 30, bajó a 20.6640. Quiere decir que los $100,000 a este nuevo tipo de cambio me da 2.066.400. Entonces, si yo tenía provisionado que el cliente me debía 2.073.140, pues ahora ya no me va a deber 2.073.000, me va a deber 2.066.400, lo que implica que el saldo de clientes disminuye. ¿Qué podemos hacer? Aquí lo estoy poniendo como un abono a clientes. Por supuesto que también podemos hacer un cargo a clientes en rojo, para efectos de que no se me confundan los abonos de los clientes, ¿no? Pero cualquiera de las dos cosas puede funcionar, ¿sí? Entonces, ahora el cliente ya no me debe 2.073.000, me debe 2.066.000. Me sigue debiendo los mismos $100,000, ¿sí? Pero ahora es
a otro tipo de cambio. Y luego viene la fecha en que me pagó el cliente, el tercer momento de registro o el tercer momento de evaluación, cuando me pagó el cliente. ¿Cuándo me pagó el cliente? El 15 de enero del 2017. Ahí me pagó el cliente, el 15 de enero del 2017. Y el 15 de enero de 2017 el tipo de cambio cambió a 21.7204. ¿Sí? Quiere decir que el cliente me pagó en pesos, los $100,000 convertidos a pesos, 2.172.040. ¿Sí? Cuando yo tenía un registro original de 2.073.073, luego con el ajuste al cierre del mes, 2.066.000. Ahí tengo el abono del cliente. Pero a bancos entró 2.172.040, lo que me origina una ganancia cambiaria de 105.640 pesos. Al ser este contribuyente un régimen general de ley, voy a decirlo así, una persona moral del régimen general, fíjense bien, ¿cuánto acumuló de ingresos? ¿Cuánto va a ser su ingreso acumulable? 2.073.140. Ese es su ingreso acumulable, ¿sí? Estos 6.740, que fue una pérdida cambiaria, es totalmente deducible. Y estos 105.640 pesos, que es utilidad cambiaria, es totalmente acumulable. Fíjense cómo en una empresa de devengado, todo es o acumulable o deducible. Su ingreso son 2.073.000. Lo que cobró fue 2.172.040, ¿sí? Cobró más pesos. Cobró los mismos $100,000, pero cobró más pesos. Pero esa no se modifica las ventas. Lo que se modifica es la ganancia cambiaria con este ajuste que tuvimos aquí de pérdida cambiaria. Ahora bien, si esta empresa fuera del régimen de acumulación al cobro, ¿sí? Entonces, esta pérdida cambiaria y esta ganancia cambiaria que tenemos aquí fuera esta pérdida cambiaria no deducible y esta ganancia cambiaria no acumulable. Sí son financieras, pero no son fiscales. Y lo que esta empresa tendría que declarar como ingreso efectivamente cobrado son 2.172.040. ¿Sí queda claro el cambio, pues? ¿Sí? Una empresa del régimen general va a declarar como ingreso acumulable 2.073.140. Una empresa del régimen de cobro va a declarar 2.172.040. ¿Sí? En la de cobro, esta ganancia cambiaria y esta pérdida cambiaria no tienen ningún efecto fiscal. En la de devengado, tanto la pérdida cambiaria es deducible como la ganancia cambiaria es acumulable. ¿Sale? Yo espero que haya quedado claro, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, fíjense bien, un contribuyente que es agape, que acumula efectivamente al cobro, ¿no? O deduce al pago, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué compró? ¿Sí? No, perdón, es una venta, ¿sí? Los mismos $100,000. Al momento de la venta, el 30 de diciembre, 20.7314, pues aquí cargo a clientes 2.073.140 con ventas de exportación 2.073.140. Al cierre, aquí ya tenemos un tipo de cambio diferente y por lo tanto hay una pérdida cambiaria aquí porque el tipo de cambio bajó, fíjense bien, hay una pérdida cambiaria. Ahorita me regreso a esto. Y acá, que fue cuando cobró el 15 de enero, cobró y el tipo de cambio es 21.7204. Aquí tiene los 2.172.040 y la ganancia cambiaria que veíamos ahorita. ¿La diferencia cuál es? Que esta empresa financieramente tiene un ingreso de 2.073.140, pero fiscalmente tiene un ingreso de 2.172.040, lo cual esta ganancia cambiaria es no acumulable, esta pérdida cambiaria es no deducible. ¿Sale? Ahora, ¿por qué pusimos bancos?
Bueno, nada más es para dar un ejemplo. Se supone que en bancos traigo un saldo en dólares. En este caso, ¿sí? 3 millones. Saldo en dólares, 3 millones. Pero a un tipo de cambio del cierre del año, el cierre del mes, ¿sí? Me genera ese saldo en dólares, me genera una diferencia cambiaria. Esa diferencia cambiaria, ¿qué puede ser? Puede ser pérdida o puede ser ganancia. ¿Sale? ¿Qué es lo que dice la autoridad? Que aquí también es un tema que podemos decir que es medio controvertido. Pero ¿qué es lo que me dice la autoridad? La autoridad me dice que los saldos en dólares en bancos, los saldos en moneda extranjera en bancos, esos sí me generan una ganancia acumulable o una pérdida deducible. ¿Sí? Si yo tenía $100,000, por decirte una cantidad, y cuando los adquirí los $100,000, me costó 20 pesos el dólar, ¿sí? Y al cierre del mes está a 22 pesos, la autoridad sostiene que yo gané 2 pesos por cada dólar. Por lo tanto, tengo que acumular esa ganancia al cierre del periodo, ¿sí? Yo no estoy tan de acuerdo en eso, pero estoy consciente que no hacerlo así implica un problema con la autoridad. Porque yo lo que digo, ¿qué es? Yo sigo teniendo $100,000, ¿sí? No tengo por qué acumular nada de ganancias, no tengo por qué deducir nada de pérdida, hasta que estos dólares los materializo y lo hago pesos. Hasta ese momento yo voy a tener verdaderamente una ganancia o verdaderamente una pérdida. Pero la autoridad trae el criterio de que a cada cierre de periodo tenemos que ir determinando esa ganancia o esa pérdida cambiaria, ¿sí? Entonces, nomás lo dejo sobre la mesa porque creo que ese tiene efectos importantes en las empresas, ¿sí? Muy, muy, muy importantes, ¿vale? Es obvio, como digo, si yo sigo teniendo mis dólares, no los he materializado, entonces no tengo por qué tener ganancias ni pérdidas hasta que los hago, hasta que los transformo, pues. Porque en el momento en que los transformo a pesos, ahí es cuando verdaderamente debo de tener una ganancia o una pérdida. Muy bien, ahora vamos a tener una compra de cajas, ¿sí? Una compra de cajas es cajas de plástico el 18 de febrero del 2017 a un tipo de cambio 20.3325, $150,000 más IVA, porque estas cajas causan IVA, ¿sale? Ahí tenemos, y es importante también porque el efecto en el IVA también tiene mucho que ver, ¿no? Fíjense bien. Compra de caja de plástico, cargo almacén, $150,000 a 20.3325 me da 3,049,875. Cargo a IVA pendiente por acreditar los $24,000 por el 20.3325, 487,980. Con abono a proveedores, 3,537,855 pesos. Primer momento de evaluación, al momento en que se realizó la operación. Segundo momento, al cierre del mes en este caso, ¿sí? 28 de febrero. Para el 28 de febrero, el tipo de cambio cambió de 20.3325 a 19.8335. Quiere decir que el tipo de cambio bajó. Como le debo al proveedor, ¿sí? Y bajó el tipo de cambio, le voy a pagar menos pesos, ¿verdad? Entonces eso me genera en automático una utilidad cambiaria, ¿sí? Entonces yo evalúo los $174,000, que originalmente eran 3,537,855, pero ahora son 3,451,29, ¿sí? Eso me generó, como les digo, una utilidad cambiaria al cierre del mes de 86,826 pesos, ¿sí? Y obviamente ya no le debo al proveedor 3,537,000, ahora le debo 3,451,000, ¿no? Y esta es la ganancia cambiaria. Ahora bien, el tercer momento, al momento en que pagué. Yo pagué el 3 de marzo y el 3 de marzo el tipo de cambio son 19.9007, lo que implica que la deuda al proveedor ahora se me convirtió en 3,462,721,80. ¿Sí? 3,462,721,80. Yo voy a cargar a proveedores lo que tenía al cierre del mes inmediato anterior.
que es 3.451.029. Pero realmente de bancos está saliendo 3.462.721.80, lo que me genera en este caso una pérdida cambiaria de 11.692.80. ¿Ok? Si estamos hablando aquí de un contribuyente del título 2, voy a decir del régimen general, fíjense bien, estos 86.826 son utilidad cambiaria acumulable, ¿sí? Estos 11.692.80 es pérdida cambiaria deducible, ¿ok? Pero si estuviéramos hablando de un contribuyente que deduce al pago, entonces se hace exactamente la misma operación, pero la diferencia es que esta utilidad cambiaria es no acumulable, esta pérdida cambiaria es no deducible, y lo que va a deducir este contribuyente es lo que efectivamente pagó. O sea, hace que su almacén no va a ser 3.049.875. Contablemente y financieramente sí, allá está. Pero su deducción autorizada por la compra de esas cajas van a ser 3.462.721.80, que es lo que efectivamente pagó en el momento en que lo pagó. ¿Ok? ¿Sí queda? Ok. El otro tema es el IVA. ¿Qué hay con el IVA? ¿Sí? Porque originalmente yo tengo un IVA pendiente por acreditar de 487.980 pesos, pero está pendiente por acreditar porque no lo he pagado, ¿sí? Pero resulta que estos $24,000 originales a 20.3325 me dio este registro, pero cuando lo pagué, que es precisamente el 3 de marzo, el tipo de cambio estaba a 19.9007. Quiere decir que estos $24,000 a 19.9007 ya no son 487.980, son 477.616.80, ¿sí? Entonces, esta operación me generó un IVA pendiente por acreditar que voy a cancelar el que originalmente provisioné, ¿sí? Y voy a acreditar efectivamente los $24,000 al tipo de cambio del día que pagué, ¿sí? Y eso me genera una pérdida cambiaria que, insisto, si soy del régimen de vengado, esa pérdida cambiaria es deducible. Pero si soy del régimen agape o de efectivamente pagado, entonces no tiene nada que ver con la deducibilidad o no deducibilidad. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver otra operación. Un préstamo. Un préstamo. Resulta que el 22 de agosto del 2017 pedí prestado $1,500,000 a 17 pesos con 85.84 centavos. ¿Ok? Entonces, en ese momento yo registro el $1,500,000 al tipo de cambio y me da el 22 de agosto 26.787.600 pesos de deuda. Eso le debo al banco, ¿ok? En pesos. Le debo $1,500,000, pero en pesos le debo esa cantidad. Ahora, al cierre del mes, 31 de agosto, el tipo de cambio cambió de 17.8584 a 17.8760. Lo que quiere decir que este $1,500,000 a este tipo de cambio me da 26.814.000 pesos, cuando originalmente tenía registrados 26.787.600 pesos. ¿Ok? Eso obviamente me genera una pérdida cambiaria de 26.400 pesos. ¿Ok? Ahí está la pérdida cambiaria de 26.400 pesos. Y luego, el 19 de septiembre, pago el crédito. El 19 de septiembre lo pago y el tipo de cambio de ese día es 17.6857, lo que origina 26.528.550 pesos. Yo tenía provisionado originalmente 26.787.600. Con el ajuste al cierre de mes me quedaron 26.814.000. Pero al día del pago me quedan 26.528.550. Como el último monto provisionado eran 26.814 y yo estoy pagando realmente el $1,500,000, pero a ese tipo de cambio me da 26.528.550. ¿Ok? Eso me origina una utilidad cambiaria de 285.450 pesos. Si yo soy una empresa del régimen de vengado,
Entonces, esta pérdida cambiaria es totalmente deducible, esta utilidad cambiaria es totalmente acumulable. Si soy una empresa que acumula al pago, digo, acumula al cobro o deduce al pago, entonces es diferente. Fíjense bien. En ese caso, yo voy a considerar el $1,500,000 de dólares a este tipo de cambio como original. Esta pérdida cambiaria no tiene nada que ver, pero lo que voy a hacer es decir, $1,500,000 de dólares, $1,500,000 de dólares a 17.8584, que fue el original, son los 26.787.600. Y estoy pagando, hoy, estoy pagando a 17.6857. Entonces, el original, voy a traerme el diferencial, sea positivo, sea negativo, de origen a la fecha en que pagué, y el resultado que me dé, sea positivo, sea negativo, o es pérdida cambiaria deducible, o es ganancia acumulable, digo, ganancia cambiaria acumulable, ¿sí? No voy a tomar en cuenta el paso de la evaluación del cierre de cada mes, sino es hasta origen y pago. La diferencia que me da entre origen y pago, eso es lo acumulable o lo deducible, ¿sale? Que ese ha sido la parte que yo creo que más errores encontramos en las empresas, ¿sí? Bueno, con eso, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que cuando una contraprestación se pacta en moneda extranjera, genera una utilidad o pérdida para los contribuyentes, derivado de la variación, obviamente, que hay en el tipo de cambio, en la divisa acordada y la moneda que es nacional, ¿no? O la moneda de origen. Dicha variación es conocida como ganancia o pérdida por fluctuación cambiaria, lo cual se presenta solo en la devengación, ya lo vimos, y se genera antes de que la operación se liquide, lo que implica una causación de impuestos a una tasa cambiaria y su posterior materialización a una tasa distinta, ¿no? Aquí el tema es identificar qué tipo de transacciones o cuentas son sujetas a modificaciones por variaciones en el tipo de cambio posterior a su reconocimiento inicial, recordando que las fluctuaciones cambiarias provienen de partidas monetarias de activo o de pasivo, ¿no? Ahora, para efectos fiscales es importante que quien va a acumular o deducir las fluctuaciones cambiarias, no olvidando que depende de su régimen fiscal, ¿no? De su régimen fiscal. Puede haber partidas que son ganancias cambiarias o son pérdidas cambiarias, pero que no necesariamente son acumulables o no necesariamente son deducibles, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos bien identificadas dichas operaciones para darles el tratamiento correcto en la empresa. Insisto, aquí hemos encontrado un montón de errores en las valuaciones, errores que tienen efectos fiscales, séanse personas morales del régimen general o séanse personas físicas o morales que acumulan o deducen al cobro o al pago, ¿sí? Entonces, con esto terminamos. Yo lo que quisiera ver si tienen algún comentario, si tienen algo que tal vez pudieran no estar de acuerdo conmigo o que no estén de acuerdo con nosotros, pero sí me parece que esta parte de las fluctuaciones cambiarias es un tema muy, muy, muy importante. Aquí Noemí Guadalupe Ibarra me pregunta si las fluctuaciones cambiarias de bancos se acumulan, deducen en las empresas de flujo también. Sí, acuérdense que lo comenté hace un momentito, ¿sí? Dice si es necesario registrar la evaluación mensual. Sí, es correcto. Perdón, es que me cambiaron de pregunta. Ok, sí se deducen, sí se deben de acumular o deducir según el criterio de la autoridad. Según el criterio de la autoridad. Yo insisto, para mí deberían de deducirse o de acumularse cuando los dólares o los euros o la moneda que sea, la transformo a moneda nacional. En ese momento debería de acumularse. Pero la autoridad dice que es una evaluación de cada mes y que esa evaluación de cada mes debe de tener efectos tanto de acumulación como de deducción, ¿no? Entonces,
Sí, José Aarón Chávez dice, en los préstamos en dólares para personas físicas, que su deducción y acumulación son por el cobro o el pago, ¿es necesario registrar la evaluación mensual? Sí, porque son dos temas diferentes. Son dos temas diferentes. Una cosa es financiera. Financieramente tú tienes que mostrar en tus estados, en tus estados financieros tu posición al cierre del mes, o sea, tu posición al tipo de cambio del cierre del mes, ¿sí? Pero no necesariamente esa evaluación tiene que llevar efectos fiscales, pues, pero sí tenemos que ir haciéndolo cada mes, ¿no? Noemí dice, ¿es criterio o también hay fundamento? No, no, es que yo insisto, el fundamento, yo creo que hay más fundamento de que se debe de hacer al momento en que conviertes la moneda extranjera a moneda nacional, ¿sí? Pero hay un criterio del SAT que dice que debe de hacerse al cierre de cada mes. Inclusive, cuando fue la repatriación de capitales en el extranjero, por ahí, en aquel entonces, el jefe del SAT era ¿cómo se llama? Aristóteles Núñez, ¿sí? Y Aristóteles Núñez primero dijo que no se debe de acumular o de deducir una pérdida por bancos en moneda extranjera hasta que se materializa, ¿sí? Eso lo dijo primero. Y posteriormente rectificó y le dio vuelta para atrás y dijo que cada mes y no le hace que no los vendiera la moneda extranjera, pero lo tenías que acumular, pues. Entonces, este fue el criterio que prevaleció y eso es lo que hoy por hoy la autoridad está haciendo, pues. Entonces, yo creo que podemos tener un resultado positivo si lo hacemos hasta que vendo los dólares, voy a decirlo de esa manera, ¿sí? Pero que estemos conscientes que ese va a ser una cosa que vamos a tener que defender en tribunales, porque la autoridad te lo va a querer hacer al cierre de cada mes, pues, ¿sí? Miguel Félix dice, buenos días. Como bien sabemos, la actualización de anticipos de clientes y anticipos a proveedores no debemos realizarlas, ya que no son partidas monetarias y debemos tener en cuenta los tipos de cambio de registros de entradas y salidas. El tipo de cambio sería el mismo, ya que pudiera generar saldos erróneos al utilizar un tipo de cambio diferente al inicial. Sí, efectivamente, Miguel, los anticipos, como ya lo vimos, anticipos de clientes, anticipos a proveedores, deben de registrarse al tipo de cambio original y no moverse al cierre de cada mes. ¿Es criterio por escrito normativo o vinculativo? No, es un criterio normativo. Por ahí lo debo de tener, Noemi. Si quieres, me mandas un correíto y te lo mando con gusto, ¿sí? Eric Guadalupe Chávez Castro dice, ¿existe un tratamiento fiscal especial en caso de proteger mis fluctuaciones cambiarias con instrumentos de cobertura? Sí, sí tengo instrumentos de cobertura. Obviamente, esos instrumentos de cobertura me van a dar otras diferencias, ¿sí? Obviamente, hay que recordar ahí que cuando tengo coberturas, lo que quiero hacer es protegerme precisamente de que si se dispara el tipo de cambio, no tengo un efecto yo extraordinario de desembolso por esa variación cambiaria, ¿sí? Obviamente, si se disparara el tipo de cambio, lo que yo tendría, si no tengo coberturas, es una pérdida cambiaria, si se disparara, ¿sí? Pero como tengo cobertura, no voy a generar esa pérdida. Entonces, tiene un efecto, ¿sí? Tiene un efecto porque al final protejo un tipo de cambio, pero eso me sirve para cuando el tipo de cambio se dispara hacia arriba, ¿sí? Si se dispara hacia abajo, pues obviamente no tengo por qué usar la cobertura, pues. Entonces, sí tiene un efecto, ¿sí? Pero es un efecto que se da por default, pues. No es que tenga que considerar el efecto bajo un tratamiento especial, sino es un efecto por default, pues. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Si quieren hacerlo de viva voz, pueden abrir su micrófono. Pepe. Sí, adelante. Martín García, ¿de qué más hablan? ¿Cómo estás, Martín? Bien, gracias y todo. Bien, también. Aquí Oye, estamos, mira.
Qué gusto que estés. No, igual. Oye, Pepe, una pregunta con respecto a los anticipos de clientes y proveedores nuevamente. Sí. Cuando ya se materializa, se entrega el bien o el producto, ¿qué pasa? O sea, que una parte se da el anticipo, pero ya después viene la factura por el total. ¿Qué pasaría ahí en el registro ese? Bueno, ahí lo que tendríamos que ver es precisamente qué tipo de cambio se da cuando sucede el evento, ¿ah? En la factura, en la factura. En la factura. Entonces, fíjate bien, esto es como más o menos como el pago del crédito bancario que te dije. Tú vas a tener provisionado un monto que voy a decir, recibí un anticipo de $100,000 de un cliente. Lo voy a contabilizar los $100,000 al tipo de cambio del día en que recibí el anticipo. ¿Ok? Así es, correcto. Ajá. Pero luego le entregué la mercancía y no fueron $100,000, fueron $200,000, ¿verdad? Fueron $200,000. Pero el tipo de cambio que tengo el día en que entregué la mercancía, ese va a ser el efecto que vamos a tener de diferencia cambiaria de origen al momento en que se consuma el acto, pues. Hay una diferencia cambiaria, pero es de origen al momento en que se consuma el acto. Entre la fecha de la factura, del total, y la fecha del anticipo. Correcto. Correcto. Ahora, eso es, obviamente, si eres una persona moral del régimen general. Sí, así es. ¿Sí? Si eres una persona agape o eres una persona física, al momento en que recibiste el anticipo, tienes un ingreso acumulable de ese monto a ese tipo de cambio. ¿Sí? Así es. Y cuando concretas la operación, pues allá tendrás otro ingreso a otro tipo de cambio. Y allá tendrás el efecto de la acumulación también. Acumulación, Correcto. Sí, ¿Sí, Martín? Estaba escuchando, sí, muy bien, perfecto. Nada más que estaba escuchando las ganancias cambiarias son acumulables, pero y la pérdida es deducible, pero eso sería hasta el anual. En pagos provisionales, nada más la pura ganancia, ¿no? Es correcto. O tampoco. No, sí, es correcto. Es correcto. Para pagos provisionales, nada más es acumulable. Es correcto. En régimen general. El régimen general, perfecto. Ajá. En régimen de flujo, habría que ver la característica. No puede ser que sí, puede ser que no. ¿Vale? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Pepe. No, ¿de qué, Martín? Con gusto. Muy bien, ¿alguien más? Ya tenemos exactamente una hora, ¿no? Así es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. Buenas Soy tardes. Juan Antonio Salinas. Buenas tardes a todos. Adelante, Juan Antonio. Una inquietud. Sí. Fíjate que hay algunas empresas, digo, pues esto al momento de acumular mes con mes, genera que las empresas paguen, más no así la parte de las pérdidas cambiarias, si se generan mes con mes, esas no las deduce uno hasta el anual. Correcto. Ahí hay un perjuicio para la empresa. Hay un criterio del SAT que dice, oye, espérame, no se te vaya a ocurrir netearlo. Debes separar utilidad y pérdida. Ahora, la parte de las NIFs, efectivamente, lo que corresponde a la NIF B15 dice, oye, pues haz la evaluación por lo menos cada vez que presentes estados financieros. No sé, yo tengo muy mala suerte que desafortunadamente hay empresas que no presentan estados financieros en forma mensual. Algunas lo presentan en forma anual. Entonces, tomando eso, dicen, bueno, pues yo me voy por la libre y yo tengo nada más 2 momentos de evaluación. Cuando pago o cobro, o bien hasta el 31 de diciembre. Dice, incluso las leyes fiscales así lo establecen, ¿no? Correcto, Juan Antonio. Digo, desafortunadamente, en la escuela nosotros llevamos una formación que decía mes con mes. Mes con mes. Pero si nos vamos a la NIF B15, dice, cuando presentes estados financieros, yo creo que la mayoría, no sé, a lo mejor es el 80-20, hace la evaluación mes con mes. Y aquí yo creo que más, Juan Antonio. Yo creo que un 90-95% es mes con mes. Bueno, ok. Muchos de ellos tienen ese grave problema, ¿no? Y va a depender esto, porque a veces me dicen, oye, ¿y entonces qué me conviene más?
no sé, dependiendo si tienes una posición activa, pasiva, sube, baja el tipo de cambio, no te puedo decir, porque a lo mejor en el 2017, pues sí tuviste una deducción considerable, ¿no? Porque tenías cuentas por pagar, el tipo de cambio, te benefició, pero este año a lo mejor no. Entonces, derivado de eso, dicen, oye, entonces yo creo que para mí lo más conveniente es hacer un híbrido, ¿no? Siendo una persona moral normalita, voy a aplicar como si fuese flujo de efectivo, es decir, nada más voy a hacer 2 momentos de evaluación. Cuando se genera, que dice la NIF, el momento inicial y el final, o sea, ya no voy a hacer los posteriores mes con mes, que no es lo correcto, pero sí a lo mejor puede tener ese beneficio la empresa, decir, oye, pues ahorita con la situación no voy a estar pagando impuestos de una fluctuación cambiaria que no se ha realizado. Es más, la cartera de los clientes, yo no sé si la voy a cobrar. Es correcto. No sé incluso si haya por ahí algún precedente, porque sí hay algunas empresas y grandes que están, que hacen ese tipo de práctica, ¿no? Dicen, tengo un perjuicio, mejor me voy nada más a 2 valuaciones. Es el comentario que quería hacer. Muy buen comentario, Juan Antonio. La verdad que tienes mucha razón. La NIF habla clara y precisamente que cada vez que presentes estados financieros, ¿sí? Y hay muchas empresas que efectivamente pues presentan estados financieros al año, ¿no? Cada año. Entonces sí cabe esa posibilidad. Sí cabe esa posibilidad. Hay que ver porque así como me puede beneficiar, me puede perjudicar también. ¿Sí? Bueno, no hay un perjuicio en sí porque al final si es pérdida cambiaria, lo haga mensual o lo haga anual, de todas maneras la pérdida se va a deducir hasta el anual. ¿Sí? Entonces, pero sí tienes mucha razón, Juan Antonio. Y sí, otro comentario que pudiera tomarse en cuenta, que no es que esté bien, no es que esté bien, pero fíjense en sus experiencias, ¿cuántas veces la autoridad se ha metido a revisarte bien las diferencias cambiarias? Tanto las positivas como las negativas, ¿eh? O sea, la realidad es que pocas veces se mete a fondo la autoridad en ese tema, ¿sí? Pero lo que siempre decimos, y cuando nosotros como contadores públicos, que muchas veces, y muy mal, pero muchas veces se le apuesta al desconocimiento de la autoridad, pues, o no tanto a lo mejor no es desconocimiento, sino a las prisas también de la autoridad, pero no es lo que debe de ser, pues. Y cuando la empresa que se dictamina y que el dictaminador, pues tiene una responsabilidad que debe de cumplir, ¿sí? Cuando firmas un dictamen y dices, no tiene repercusiones fiscales y no revisaste correctamente las diferencias cambiarias, pues puede ser que lo que estés diciendo no sea lo correcto. Pues entonces también eso es muy importante que lo tomamos en cuenta, ¿no? Hay otra pregunta aquí de José Aarón Chávez. Gracias, Juan Antonio. Dice, en los instrumentos de cobertura protegidos fiscalmente, persona moral, ¿se realiza la evaluación de acuerdo a la tasa de cambio del diario oficial generando la pérdida de utilidad fiscal? Sí, indistintamente de su movimiento financiero. Es correcto, Aarón. Así es. Muy bien, ya no hay otra pregunta por acá. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, sí, parece que ya no hay nadie más. Solamente agradecerles a todos su tiempo, su presencia aquí. Recuerden que estas sesiones las estamos haciendo hoy por hoy cada lunes para tratar de, si no podemos estar físicamente con los clientes, pues cuando menos que por aquí estemos en comunicación, ¿no? Cualquier cosa, nos vemos, primero Dios, el lunes de la semana que entra y en su oportunidad le haremos llegar la invitación con tiempo. ¿Sí? Muchas gracias a todos y buena semana. Saludos.